¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Diálogos de Fe a través de RPP Noticias en sus plataformas de radio y televisión. Les saluda Carlos Villarreal y bueno, hoy día tendremos la compañía muy grata, por supuesto, de Monseñor Ricardo Rodríguez, obispo auxiliar de Lima. Atención que nuestros oyentes y televidentes pueden interactuar sobre el tema de hoy utilizando el hashtag Diálogo de Fe. Monseñor, ¿cómo está usted? Gusto tenerlo aquí en los estudios de RPP. Muchas gracias, gracias por la invitación para compartir este programa. Muy bien. Antes que nada, vamos a presentar un video con un mensaje del Papa. Estamos viviendo una etapa complicada, difícil, ¿no? Una situación que nos genera preocupación, obviamente, y en algunos casos llega ya a niveles, diríamos, excesivos. Entonces, el Papa se ha dirigido al mundo cristiano para justamente hablar acerca de esta pandemia del nuevo coronavirus y cómo tenemos que enfrentarlo. Veamos y escuchemos. Pensato que ¿cuál sarebbe il drama? Pensé en lo que sería el drama de este hombre, el drama de estar muy informado. Il drama di essere molto informato, ma col cuore chiuso. Pero con el corazón cerrado. La información de este hombre rico no llegó a su corazón. No pudo ser movido por el drama de los demás. Non si poteva commuovere del dramma degli altri. Chiediamo oggi al Signore la grazia. Pidamos hoy al Señor la gracia de no caer en la indiferencia, la gracia de que toda la información de los dolores humanos que tenemos baje a nuestros corazones y nos mueva a hacer algo por los demás. E ci muovano a fare qualcosa per gli altri. Muy bien, justamente el mensaje del Papa Francisco. Monseñor, como decía en el comienzo del programa, estamos en una etapa complicada y el Papa hace aquí un llamado a la solidaridad, al apoyo a nuestros semejantes. Y esto creo que es oportuno porque, por ejemplo, estamos enfrentando esta etapa de la pandemia y hay mucha gente que, me parece, no piensa en los demás. Hay gente que no quiere respetar aislamiento, gente que sabe que está enferma, pero sin embargo no entiende que puede hacer daño a otras personas. En este momento, ¿cómo podemos fortalecer ese mensaje de solidaridad hacia nuestros oyentes y televidentes? Mira, yo creo que hay algunos puntos que hay que considerar. Yo creo que lo que debe entender la población es que las medidas que se están tomando son preventivas. Si no se tomaran, tendríamos que tomar medidas correctivas. O sea, de sanciones ya más drásticas, etcétera. Y no, más bien lo que no se quiere es llegar a eso. Me parece que lo que menciona el Papa sobre la información es interesante porque estamos muy bien informados, no solo en qué consiste, sino qué ha pasado en otros países. Y las medidas que se están tomando con calma y serenidad es para evitar llegar a eso. Mejor, desde el punto de vista muy claro, ciudadano, te digo, es mover a la responsabilidad y a la serenidad, no solo pensar en mi salud, sino en la de los demás, ¿no? Eso es básico. Eso es básico, justo eso me refería porque, en fin, hay sanciones obviamente, pero no se debe llegar a eso. Claro. Más bien tiene que haber un sentimiento, nacerle a uno, conciencia, apoyar a los demás y a sabiendas de que puede ser portador de un virus que ocasiona una enfermedad, ¿no? Y veamos de cualquier enfermedad. Hoy ya nos tocó esta, pero si se cuida, pues no habrá ningún rango negativo, ¿no? Me refiero a lamentarnos, ¿no? La pérdida de vidas. Entonces yo creo que se está manejando bien, pero aquí más que las autoridades, yo creo que la población tiene que manejarlo de la mejor manera, ¿no? Ok. Hay mucha preocupación, Monseñor, y en algunos casos también pesimismo. ¿Cómo debemos enfrentar este momento desde el punto de vista de la fe y de la esperanza, sobre todo? Esta es una etapa que nosotros vamos a pasar, ¿no? Esto se va a superar. Claro. Sin embargo, hay mucho temor, hay mucho miedo, que se refleja en diversas actitudes o conductas. Sí, mira, me parece que hay que verlo, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la fe, todos los hermanos, no importa la fe que tengas, la fe de por sí es un ingrediente muy importante y necesario en este momento. Lo que tendríamos que ver es lo que dice el mismo Señor Jesucristo: no tengas miedo,
poner la confianza en Él, pero hay un refrán muy claro que lo deben recordar, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, vamos a pedirle a Dios, el Papa dice recen, sí, pero hagan lo que tienen que hacer, ¿entiendes? O sea, Dios no va a hacer lo que le toca hacer al ciudadano, ¿no? Entonces podemos rezar 20.000 rosarios, lo que tú quieras, pero si no asumimos nuestra responsabilidad, cada quien donde le toca estar, el policía, la enfermera, todos, pues cada quien va sumando. Entonces lo que tú dices es, por un lado hay temor, pero por otro lado también hay cierto egoísmo, ¿no? De cuidarse a sí mismo. Y también hay quienes, como tú decías, son muy pesimistas, o sea, todo es malo, no, esto está mal, se quejan de todo. Así que yo creo que en eso siempre vamos a encontrar. O también en el sentido de que, bueno, piensan, caramba, se viene lo peor. Sí. ¿No? Sí. Yo creo que eso también tiene que ver mucho con, no sé si estoy equivocado, monseñor, pero con una crisis de fe que hay actualmente. Yo creo que más hay una confusión. O sea, la gente está muy confundida porque no manejan las informaciones de manera correcta. Tú mira por las redes, por todos lados, todos aconsejan de todo y la gente se tiene que confundir. Y hay quienes siempre van a, diríamos, a decir cosas a veces que en un momento como este no son tan apropiadas, ¿no? Creo que hay que mantener la calma y que puede subir o no puede haber problemas, los va a haber quizás, pero no creo que en el volumen de otros países, porque yo creo que el haber visto todo ello nos ha enseñado. Entonces, precisamente nosotros como que me parece que estamos preparados de alguna forma. El haber visto, me parece, ejemplo de otros países, ha causado dos efectos. Usted dice, efectivamente, nos enseña. Así es. Pero en otro sector, como que los asusta. Sí, es lógico. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que por cosas menores o enfermedades menores no ha habido la capacidad de atención, por ejemplo el dengue y otras cosas, uno dice, ¿y esto cómo lo vamos a atender si se empeora? Entonces, precisamente, pero como sabemos nuestras limitaciones... Se habla del dengue causa más mortalidad que esto. Así es. Y mira, no lo hemos manejado con la seriedad quizás que se debió. Entonces hay gente que mirando eso dice, oye, ¿y si esto empeora? ¿Nuestros hospitales no tendrán la capacidad? Entonces yo creo que es un mover a lo que te digo, ¿no? Confianza, pero también tomar medidas. O sea, desde la casa, ¿no? ¿Y bajo qué criterios tiene que llegar este mensaje? Yo creo que el mensaje fundamental es, a la luz del Evangelio de mañana, de la Samaritana y de este tiempo de Cuaresma, tiene que ser un mensaje real, o sea, pisando tierra, pero movido de la fe, ¿no? O sea, saber que el otro no solamente es un ciudadano, sino también es mi hermano. Eso es fundamental. Si pasamos de la escalera del ciudadano a hermano, yo creo que las conductas cambiarían, ¿no? Qué buena frase, ¿no? Pasar de la condición de ciudadano a hermano. Uh-huh. Yo creo que eso es básico. Y también no puedo dejar de mencionar, monseñor, el gesto que tuvo el arzobispo de Lima, apenas llegado de Italia, someterse él mismo al aislamiento como medida de prevención y de protección a los demás, Así ¿cierto? Eso me pareció que fue un ejemplo claro de solidaridad, ¿no? Claro, porque mira, desprenderse de uno mismo para pensar en el resto. Uno puede llegar y decir, hágame un despistaje. No me tengo nada, bien, me siento bien. Entonces yo creo que él está dando un punto de ejemplo para todos, tanto para el clero, en el sentido de lo que es obedecer las normas, mostrar un ejemplo y modelo también de actitudes concretas. Y yo creo que los padres de familia tienen que hacer eso, replicarlo con sus hijos, ¿no? O sea, no hay clases, pero te llevo al Jockey Plaza, te llevo a un supermercado. Oye, pero si las clases se han suspendido precisamente para eso. Mire, monseñor, que hasta hemos mostrado gente en la playa, como si estuviesen de vacaciones en el verano. Es que como dicen que el sol ataca el virus, entonces dan a la playa. No. Se dicen tantas cosas, esto es como una bola de nieve que va creciendo y creciendo. Pero repito, bueno, yo creo que todos los que nos están viendo y escuchando deberían reflejarse justamente en el arzobispo de Lima. Sí, mira, y teniendo tantas cosas que hacer, porque tiene que estar en este momento muy cerca de la comunidad y todo, y sin embargo, pues le tocó, ¿no? Muy bien. Monseñor, permítanos hacer una pausa, por favor, para continuar con Diálogos de Fe, hoy con el monseñor Ricardo Rodríguez, obispo auxiliar de Lima. Pausa y regresamos. Señores, continuamos con Diálogos de Fe a través de RPP Noticias, hoy con la visita de Monseñor Ricardo Rodríguez, obispo auxiliar de Lima. Monseñor, también por supuesto el Arzobispado de Lima ha tomado una serie de medidas de prevención ante el nuevo coronavirus.
¿Cuáles son estas para que nuestros amigos oyentes y televidentes la conozcan? Mira, en principio, como arquidiócesis hemos tomado unas medidas y estamos en comunicación con todos los obispos del Perú. Cuanto más con Lurín, Caraballo, Chosica, hay que coordinar un poquito. Pero lo más importante, la arquidiócesis de Lima ha remitido una serie de, diríamos, sugerencias, y a los párrocos también aparte se les está sugiriendo otras que apliquen, como dice el Papa, de acuerdo a su creatividad y responsabilidad. Una, por ejemplo, es para toda la población, es, diríamos, decirles que están como dispensados del precepto dominical. O sea, la persona que el día de mañana domingo o cualquier domingo próximo considere que no ir a misa, no va, tranquilo. Cuanto más las personas mayores, ¿no? Pero igual las misas van a haber, o sea... Habrá misas, pero estamos exhortando a que las misas se cumplan, pero con un mínimo, con un máximo de 300 personas como ha pedido el gobierno, ¿no? Se está evaluando en algún momento quizás suspenderlas. ¿No hubiese sido mejor suspenderlas? Sí, quizás por ahora no hemos tomado esa medida, pero porque el Papa mismo dice hay que tomar medidas, pero cuidado con las drásticas, que a veces no son y que podrían asustar a la población, más de lo que ya algunos se han asustado. Entonces, por ahora se mantienen, pero se está haciendo, por ejemplo, se están cortando las procesiones, se está sugiriendo que no haya catequesis hasta el mes de mayo mínimo, no se inicien, que no haya actividades masivas a nivel de iglesia. Entonces, cada párroco está viendo el tema del confesionario también, porque hemos tenido ese problema del padre que es víctima de esta pandemia, entonces se ha sugerido que las confesiones no necesariamente sean en el confesionario. La visita a los enfermos solamente a los necesarios, a los que no debemos abandonar. El Papa nos ha pedido no abandonen a la población en todo el mundo. Entonces, los sacerdotes que llevan la comunión, decimos viático, a los enfermos de manera ordinaria, que sigan llevándole, ¿no? Pero ya también con las medidas de precaución que se necesitan para estos casos, ¿no? Ok, Monseñor, se viene la Semana Santa también y hay, diremos, una serie de rituales que son multitudinarios. Así es. La misa, ¿no? En Viernes Santo, la visita a las iglesias, sí, las peregrinaciones. Sí, en este campo... Bajo esa perspectiva, ¿cómo se ha trabajado? ¿Qué se ha decidido? En este campo ya se decidió que se va a reducir a lo mínimo. ¿Ya? ¿Qué entender por lo mínimo? Básicamente se va a quitar todo lo que son actividades de devoción, como son, por ejemplo, la visita a las 7 iglesias, hay que ver el tema del Vía Crucis. Vamos a publicar una programación mínima. Sí, el sermón de las 7 palabras. El sermón de las 7 palabras lo vamos a tratar de poner énfasis en los medios de comunicación, como radioprogramas. Pero me refiero a en los templos vamos en el ambiente mismo, o sea, en la catedral. Ya no va a haber. Entonces vamos a publicar en los próximos días ya el programa que Dios quiera. Si la situación la manejamos bien ahora, podríamos celebrar al menos en lo mínimo, ¿no? Quiera Dios que no la cancelemos de manera total, pero sí vamos a tener celebraciones internas, inclusive podríamos llegar a tenerlas privadas, pero por ahora no va a haber, por ejemplo, la peregrinación al Cerro San Cristóbal, a la Cruz, el Viernes Santo, evitar. O sea, todo lo que sea masivo lo vamos a tratar de evitar, definitivamente. Claro, pero en ese caso no ya es responsabilidad de las propias personas. Así es. Por ejemplo, estas escenificaciones que hay, sí, ¿no? de la crucifixión. No, ya no habrá. En la vía pública no va a haber. Iglesia. Sí, ya no. O sea, y que tomen en cuenta que si ellos consideran que están en peligro de contagiar o contagiarse, tranquilos, quédense en su casa. O sea, es lo que dice el Evangelio mañana. Hay que adorar al Señor en espíritu y en verdad. O sea, no es que Dios se va a molestar porque no voy a misa. O sea, esas cosas habría que verlas. Es muy clarísimo. O sea, el que considere que no puede o está en riesgo su salud, etcétera, no va a misa mañana. O voy a misa porque quiero pedirle a Dios que nos ayude en esto. No, pídele. Por eso hemos exhortado a los párrocos a que durante la semana se ofrezcan más horarios de misas o los templos estén con más horario abierto, ¿no? Para que la gente que pase, rece. O sea, vamos a apelar más a la oración personal en este tiempo, ¿no? Desarrollemos más la oración en el hogar, esa oración privada que llamamos. Esa es la idea. ¿Por cuánto tiempo se han establecido estas restricciones? Nosotros somos muy respetuosos y debemos colaborar. Mínimo son 90 días, lo que ha decretado el gobierno como emergencia sanitaria. Entonces, por ahora estamos considerando ese tiempo. Luego lo vamos a ver, ¿no?
Claro, además justamente tenemos el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal donde se establecen estas, que son recomendaciones, ¿cierto? Sí, la Conferencia Episcopal en su Consejo Permanente se ha reunido, que es los que diríamos los trabajos que se coordinan entre obispos del Perú, y ellos han sugerido a los obispos que en cada región, en cada territorio, pues normen y tomen las medidas. Por eso que estamos tomando esta. Ya otras regiones del Perú lo están haciendo. Entonces luego, pero estamos en un contacto permanente con calma, con serenidad, pero sí hay que tomar medidas, definitivamente. Claro. ¿Y cómo cree usted que sea esto percibido por la población? Yo creo que el católico, en general, el peruano, el católico, tiene que entender que la Iglesia es sino la única que reúne a más gente de manera permanente, no por eventos, sino todas las semanas, incluso durante la semana. Hay actividades de la iglesia que congregan mucha gente, desde lo más doméstico que tú puedas imaginar, pasando por matrimonios, tantas cosas que la familia nos solicita. Entonces la gente yo creo que lo debe tomar a bien y más bien debe de considerar que estamos pensando en ellos y también en nuestro clero. Porque los sacerdotes, mira, te hago el paréntesis, están muy expuestos, las religiosas, porque ellos atienden enfermos, ellos visitan casas, están en contacto, las confesiones, conversaciones, el trato afectuoso que la gente... Por eso que en la misa estamos sugiriendo que se omite el rito de la paz, por ejemplo, ¿no? El abrazo. El abrazo o el gesto, ¿no? Ni la mano, mejor evitar. Estamos sugiriendo que las colectas que se suelen hacer, las limosnas, se hagan después de la comunión, por ejemplo, ¿no? O a la salida del templo, para evitar un poco esa idea del peligro de la salud, ¿no? Claro, eso es importante y sobre todo tener la conciencia de que esto tiene que cumplirse. Sí, es bueno. Una necesidad, yo creo que es más que una obligación, una responsabilidad sí, que todos tenemos que acatar. Sí, el Papa ha dicho que debemos actuar con mucha caridad. Definitivamente, ayudar, colaborar, ser parte, y yo creo que al final de cuentas es mejor que nos digan, diríamos que estamos tomando demasiadas medidas a que te digan no tomaron ninguna, ¿no? Claro. Bueno, Monseñor, yo creo que es importante en estos momentos ya para terminar Diálogos de Fe, un mensaje o una reflexión suya, ¿no? a todos nuestros oyentes y televidentes, porque repito, tenemos una etapa muy complicada, donde usted mismo lo ha dicho, hay pesimismo por un sector, hay desconfianza, hay falta de esperanza, falta de fe, falta de creer que esto va a pasar, ¿no? Entonces, siempre es importante la palabra suya para darnos justamente esa inyección de lo que tú dices es fe, interesante. ese aliento que todos necesitamos, ¿no? Todos sabemos que pasa. El peligro es que no deje huella, que no pase mal, ¿no? Que no nos deje desunidos. Yo creo que todo lo que el Perú ha afrontado en los últimos años nos ha servido no solamente como experiencia dolorosa, sino para unirnos más. Y esto creo que es interesante, porque en este momento todos están colaborando. Y yo, más que los pesimistas, yo miro a los optimistas. Más que los que se quejan y critican por algo, me gusta agradecer y mirar a aquellos que están colaborando, ¿no? Que si no fuera por ellos, la cosa sería peor, ¿no? Entonces yo creo que a la población, mi mensaje, y mirar, el día de mañana pueden ustedes participar por los medios de comunicación, buscar qué canal está transmitiendo la misa, o por la radio, por internet mismo, y tener sus medidas. Si los templos mañana se van a celebrar las misas, pero con poca gente, tranquilos, es mejor. El sacerdote va a celebrarlas porque hay gente que las necesita. Todos las necesitamos, pero el ruego es de que los mayores, sobre todo, pues sean muy prudentes, ¿no? El Evangelio de mañana nos habla de la mujer samaritana que entabla un diálogo con Jesucristo, y Jesús lleva al tema del agua. El agua estancada que siempre te dará sed, y el agua que corre es el agua viva. Nosotros tenemos que ver esa agua viva que la mujer no descubre y va haciendo un camino de fe hasta que le dice a Jesucristo, dame esa agua, porque si bebas agua, como dices, no tendré sed más. Jesucristo le dice, pues no solamente lo vas a beber, sino aquel que beba se convertirá en manantial. Yo creo que eso es fundamental para mañana. Pedirle al Señor que nos una como pueblo y que nos convierta en un pueblo que sea manantial de vida, que no sea un lugar donde el agua esté estancada, porque el agua que está estancada es agua muerta. El agua viva, decimos, es el agua que corre, el agua que se mueve. Yo creo que eso es muy, muy interesante para la reflexión de mañana, ¿no? Buen punto que ha tocado usted, Monseñor. Dejemos de quejarnos.
Claro. Hay mucha gente que se queja por estas medidas. Sí, no, yo creo que, mira, hay gente que siempre se va a quejar de todas las medidas, pero esto es por el bien de todos. Claro. De todos. Yo creo que inclusive por el bien, miremos más a los débiles, los adultos, la gente que no tiene para comprarse alcohol, la gente que no tiene para comprar mascarilla, ¿no? Miremos a toda esa gente que tiene que buscar el pan cada día. Muy bien. Bueno, Monseñor, muchas gracias por su presencia hoy en los estudios de RPP, ¿no? Y confianza que todos saldremos adelante. Sí, espero que ya la próxima semana haya noticias más alentadoras y poco a poco tendríamos que ser personas de esperanza, de ánimo y no de, como dice, profeta de desastres, ¿no? Así es. Sino de bueno. Bueno, antes de terminar, les informamos que mañana en RPP, desde las 6 de la tarde, habrá misa con el padre Carlos Rosell. Así que no deje de estar con nosotros para justamente escuchar la palabra de Dios en este momento, creo yo que es necesario, fundamental. Así es, entonces yo les exhorto a que busquen, se pongan en contacto los canales de televisión, las emisoras radiales y también internet. Vamos a estar procurando que todos de alguna manera tengan su referencia para la misa dominical desde el hogar. Gracias, Monseñor. Gracias a ti. Gracias también a ustedes, amigos oyentes y televidentes, por su compañía en Diálogos de Fe y nos reencontramos el próximo sábado. Que tengan ustedes un buen fin de semana.